Fuerza de fricción o rozamiento. Vamos a estudiar un cuerpo que se encuentra en una superficie horizontal. Este cuerpo está en reposo. Podemos apreciar que solamente están actuando dos fuerzas, el peso y la normal. Como es una superficie horizontal, estas dos fuerzas tienen igual magnitud, pero tienen sentido opuesto, por lo que se anulan. Podemos decir que la suma de las fuerzas en el eje de las Y, porque estamos hablando de fuerzas que actúan verticalmente, es igual a 0. O sea que la normal menos el peso es igual a 0. Y el cuerpo está en reposo. Supongamos ahora que aplicamos una fuerza externa hacia la derecha. Pero resulta que el cuerpo sigue en reposo. Sabemos que la normal y el peso se anulan. Entonces, surge la pregunta de por qué el cuerpo está en reposo. Necesariamente debe existir una fuerza opuesta a la fuerza externa y de igual magnitud, de manera tal de que la suma de las fuerzas en el eje de las X, o sea, en el eje horizontal, sea igual a 0. Lo que estamos diciendo es que la fuerza externa menos esta fuerza de fricción es igual a 0. Pero como queremos poner al cuerpo en movimiento, lo que vamos a hacer es aplicar mayor fuerza. La fuerza externa que aplicamos ahora es más grande que la anterior. Y resulta que el cuerpo sigue en reposo. Por lo tanto, esto quiere decir que la suma de las fuerzas en el eje de las X sigue siendo igual a 0. O sea que la fuerza externa menos la fuerza de fricción es igual a 0 nuevamente. Si repetimos el proceso, o sea, si aplicamos ahora una fuerza más grande y el cuerpo sigue en reposo, quiere decir que nuevamente se están anulando las fuerzas. Podemos concluir que cuando se incrementa el valor de la fuerza externa, pero el cuerpo sigue quieto, la fuerza de fricción aumenta en la misma medida en la que aumenta la fuerza externa. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza de 100 newtons, entonces la fuerza de fricción será igual a 100. Si ahora vale 150 la fuerza externa, la fricción también valdrá 150. Y si la fuerza externa ahora vale 200 newtons, la fuerza externa valdrá también 200 newtons. Quiere decir que aumenta una y aumenta la otra. A esta fuerza que crece conforme crece la fuerza externa e impide el movimiento se le llama fuerza estática. Pero tiene un límite. Supongamos que en este caso el límite es 200. Quiere decir que la fuerza estática máxima, el máximo valor que puede llegar a tener esta fuerza estática es 200. Cuando eso sucede, cuando llegamos a 200, el cuerpo sigue en reposo. Pero si esta fuerza externa llega a superar los 200, 200 y un poquito más, esta fuerza ya deja de crecer, incluso desaparece. Entonces el cuerpo se pone en movimiento. La fórmula de la fuerza estática máxima es mu estática por la normal. Mu estática es una constante que depende de distintos factores como el tipo de material, la normal, no solamente el material del cuerpo, sino el material de las superficies sobre la que se encuentra el cuerpo. Generalmente los problemas nos dan este valor o nos piden hallarlo. Tiene un valor pequeño, inferior a 1, por lo general 0,2, 0,3, 0,5. Y esta es la fórmula no para hallar cada una de las fuerzas anteriores, sino solo para hallar esta fuerza máxima, que es el máximo valor que puede llegar a tener esta fuerza estática, y cuando es superada, el cuerpo ya se pone en movimiento. Cuando el cuerpo se pone en movimiento, no deja de existir una fuerza contraria, pero ya no se llama fuerza de fricción estática, sino una fuerza de fricción cinética, que por lo general es menor a la fuerza de fricción estática máxima.